presentación y luego ya usted nos comenta su ponencia. Bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Estamos listos y puestos. Perfecto, bien. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Es para todos, de verdad, un placer en estos tiempos complejos, pues el encontrar aspectos positivos y que ayuden y que también nos saquen de esa incertidumbre, angustia, etcétera. Bien, a continuación quiero presentarles al siguiente ponente, que es el maestro Imperator Gómez Dueñas. Él es hijo del venerable maestro Samael Aumbeor. También es director de la editorial Marte. Es misionero gnóstico internacional, fundador de la Federación Gnóstica de México, también fundador de la Confederación Mundial de Instituciones Gnósticas, tiene iniciación en el ámbito Rosacruz, es conferencista internacional y también escritor, entre otros, El lado oculto del patriarca. Hoy su ponencia va a ser Yoga Gnosis. Con ustedes, el maestro Imperator Gómez. Muy buenas tardes a todos nuestros escuchas, nuestros asistentes al Congreso Yoga. A ti, mi estimado Felipe, muchas gracias. Además, por la paciencia y la habilidad para solucionar nuestros aspectos técnicos, que a última hora hiciste el cambio, afortunadamente, de horario de presentación, porque tuvimos aquí, después de haber probado bien nuestros aparatos desde el día anterior, pero un pequeño detalle se atravesó y nos movió todo. Después, ese detalle pues era de una computadora, cambiamos la computadora y tampoco pudimos accesar con facilidad. Así que terminamos en la forma más sencilla de la vida, usando el celular. Muy bien. Nos quitamos los aspectos sofisticados y quedamos en la manera sencilla de comunicarnos con todos, que en realidad diríamos la sencillez, la simplicidad de pronto nos favorecen muchísimo siempre y cuando tengamos la atención de lo que hacemos, de lo que escuchamos, de lo que decimos. Es la atención lo más importante de todo. Pero bueno, aquí con nuestro celular estamos empezando entonces nuestra plática, que va a ser sobre el desarrollo, la historia de la gnosis, cómo viene creciendo esta institución, esta gnosis moderna que nace por los años 40. En el siglo pasado, en los años 1900, existía con mucha fuerza el rosacrucismo, existía con mucha fuerza la masonería, existía también la teosofía, y todo eso, ese bloque grande de conocimiento,
se podía aprender asistiendo a este tipo de instituciones. En 1940, aproximadamente, surge un personaje importante. Ese personaje se llamaba Víctor Manuel Gómez Rodríguez, un joven de 23 años que comienza a viajar por todo Colombia, que es su país natal, visitando grupos que estudiaban el esoterismo, como los que ya dije, la teosofía, la masonería, el rosacrucismo. Y hablaba él, a esa edad, hablaba con mucha propiedad de lo que era el esoterismo, que en realidad, pues para muchos de nosotros, tienen que pasar muchos años para poder comprender de qué se trata este asunto. Sin embargo, él, por su habilidad, su capacidad intelectual, su habilidad para memorizar, grababa en su memoria todo aquello que él podía leer, grababa toda la información que llegaba a su alcance. Y asimismo, él la explicaba a los grupos gnósticos, perdón, a los grupos teosóficos o masones o rosacruces. El asunto es de que los estudiantes de la época, pues por una parte les parecía interesante lo que hablaba Víctor Manuel, pero por otra parte les parecía también algo difícil de asimilar, dada la edad de Víctor Manuel. Víctor Manuel es muy joven, no tiene experiencia. Eso hacía desconfiar. Además, Víctor Manuel, pues obviamente tenía mucha información, pero en algunas cosas no había congruencia. Eso causaba cierta desconfianza en el estudiante, pero sin embargo, muchos se atrevían a escucharlo. Él, pues, con su habilidad de ciertas capacidades, de poderes, facultades que él había desarrollado. Él desarrolló en parte la clarividencia, clariaudiencia. Él tenía la capacidad de viajar en cuerpo astral y investigar, averiguar muchas cosas. Con esas habilidades, obviamente, impactaba en la gente. La gente quería escuchar y decían, caray, ¿cómo este joven nos habla de tantas cosas interesantes, pero tiene sus cosas no tan interesantes, pero podemos ver acciones que valen la pena? Por ejemplo, él descubría, le decía, tú traes en tu bolsillo, traes un papelito que dice tal cosa. Ay, ¿cómo lo sabe, maestro? Pues yo tengo la capacidad de saber qué es lo que hay allí. Y descubría las cosas más difíciles o cosas difíciles que habían
y les decía a la gente, y la gente eso los hacía dudar, no dudar, más bien los hacía reflexionar, los hacía investigar, seguir viendo qué más decía Víctor Manuel. Así que Víctor Manuel Gómez fue visitando muchos grupos y transmitía por aquella época los aspectos mágicos. Hablaba del cuerpo astral, por ejemplo, los viajes astrales, que no es algo tan sencillo, pero la gente le interesaba. Hablaba mucho de los aspectos de la magia sexual. Y eso impactaba porque era la época aquella de los hippies, cuando se hablaba mucho de los aspectos sexuales. Había un desborde de energía sexual entre la juventud y él, aprovechando esa energía, ese tema de la sexualidad, se aprovechó para que se canalizara mejor, se canalizara positivamente ese aspecto sexual importantísimo del ser humano. Bueno, la gente continuaba impactada y se sumaba mucha gente, se sumaban grupos, se fueron estableciendo instituciones gnósticas que se dedicaron a la divulgación del conocimiento que el maestro iba entregando. También se hablaba mucho por aquella época de la magia de los elementales. Y, por supuesto, el mundo gnóstico se convirtió en un mundo mágico. Se respiraba magia. Era impresionante. Aunque muchas personas no habían desarrollado capacidades mágicas, no habían desarrollado sus poderes, pero se tildaban de magos y hubo desórdenes causados por la mala interpretación de la enseñanza, porque no había entonces esos aspectos psicológicos, aunque el maestro los trataba, pero no se profundizaba en los aspectos psicológicos. Y la gente seguía trabajando en la magia sexual, la magia de los elementales, el mundo astral, y se iba convirtiendo eso en una gran bomba, un mundo espectacular. Pero aún el maestro no terminaba de aclarar muchas cosas. El maestro Samael decide viajar de Colombia, decide viajar por Centroamérica, y en cada país que él fue llegando, él se dedicaba a buscar ciertas personas que tenían ciertas facilidades o facultades. De alguna manera, él convocaba a aquellos personajes importantes que tenían ciertas facultades, los convocaba mentalmente o astralmente para
para que pudieran aquí en el mundo físico encontrarse y poder comenzar a desarrollar en cada uno de sus países, a dejar sembrar la semilla de la gnosis. Así que se fueron juntando y en cada país se establecieron grupos, pero aún continuaba el aspecto mágico. Cantidades de personas, todos se sumaban. Había gran euforia en todos estos países. La gnosis crecía ya en Sudamérica, crecía ya en Centroamérica. Para la época de 1955, el maestro Samael llega a México en 1955. Llega a México con unas grandes dificultades económicas, con pocas personas que él iba a buscar, que él tenía que encontrarlos, porque serían su apoyo para comenzar su lucha en el país azteca. Bueno, fue muy difícil ingresar, que la gnosis se pudiera conocer en México, porque por aquella época, gobernaba prácticamente la Iglesia Católica y pues el pueblo era muy de costumbres católicas, muy, diríamos religiosos, que no se daban a la tarea de buscar otras alternativas, buscar conocimiento de otras fuentes, sino que había que, asistir a los rituales del domingo de la iglesia gnóstica. Así que la lucha fue enorme. Tanto que llegó el momento en que el maestro Samael, diríamos que estaba perdiendo ya su voluntad o su fe, porque decía, aquí definitivamente no se puede, es terrible. Y estaba a punto de regresar, pero decidió al final quedarse en México, cueste lo que cueste. E inclusive para esto quemó sus documentos colombianos, y de esta manera se veía impedido a regresar a Colombia. Eso lo obligaba a quedarse en México y seguir entonces buscando, diríamos, interesados en el conocimiento. Fueron luchas difíciles porque a él le costó mucha, diríamos que casi que miseria, poder mantenerse en México. Difícil tarea. Pero bueno, él en su vocación de servicio, él continuó investigando y empezó a estudiar lo que era la antropología maya, la antropología tolteca, náhuatl,
azteca. Se introdujo muchísimo también en la psicología. Esto hace que el maestro Samael haga cambios importantes, cambios muy importantes en la transmisión de su enseñanza, que fuera dejando a un lado la parte magística, aquella parte de la que el mundo estaba tan sorprendido, de que la gente estaba tan feliz, jugando, diríamos, jugando a la magia, jugando a ser poderosos. Y resulta que en base a la psicología, él dice, tenemos que cambiar el rumbo. Tenemos que reeducar al pueblo gnóstico. El pueblo gnóstico debe conocer bien lo que es la psicología y enterarse y aplicarla, porque se había perdido el pueblo gnóstico en aquellos rumbos del astral, en aquellos rumbos de la magia de los elementales, en aquello de las cartas de tarot, y en fin, los problemas institucionales continuaban en las instituciones, continuaban generándose, porque no, vuelvo a repetir, no se desarrolló el equilibrio psicológico. Pero bueno, empieza el maestro a lanzar información psicológica para comenzar un cambio. Este cambio también se logra junto con lo que él estudió de la antropología, ya que la antropología, los códices que dejaron aquellas culturas son verdaderamente unos grandes archivos con un conocimiento maravilloso sobre el desarrollo interior, el evolutivo de aquellos primeros habitantes de todo este territorio mexicano. Para los mayas, para los aztecas, para los toltecas, para todas estas culturas, la antropología, la psicología era muy importante. Ellos sabían cuáles eran las debilidades y flaquezas con las que caerían dominados, con las que se destruirían. Pero también sabían de que había que desarrollar las facultades superiores del ser y desarrollar los aspectos positivos del espíritu y así poder trascender en este mundo, trascender como seres que tuvimos la oportunidad, hablando como aztecas, tuvieron la oportunidad de
haber vivido en aquellos momentos. Esto le da mucha fuerza al maestro Samael y dice, con la antropología llegaremos a todo el mundo. Con la antropología lograremos llevar el conocimiento gnóstico a todo el mundo. Así que la gnosis creció por toda América, por todo, y comenzó, perdón, creció por toda América y comenzó a desarrollarse apenas en forma incipiente en Europa. Pero él, antes de dejar su cuerpo en 1977, pidió a sus discípulos más cercanos, a sus misioneros, que se prepararan para dar el salto a Europa, porque había que ir a conquistar los países europeos y los países asiáticos. Y en este momento, la gnosis se encuentra en varios países de Europa y en varios países de Asia. Así que se logró de alguna manera que el pensamiento, aquel pensamiento, aquella fuerza del maestro Samael se plasmara en todos estos países y aún a la fecha sigue creciendo, sigue avanzando. El maestro Samael es conocido casi que en el mundo entero. Sus libros son traducidos a diferentes idiomas de los que yo conozco. Podemos decir que además del español está en inglés, en alemán, en portugués, en francés, en italiano. Bueno, creo que en chino también hay algo de sus libros ya traducidos. En fin, la labor de Samael de llevar el conocimiento esotérico, de llevarlo al mundo, lo logró. Esta es una historia que bien vale la pena conocerla, porque será un hombre histórico. Será un hombre histórico. Será un hombre que para las nuevas generaciones lo estudiarán, lo conocerán. No es un maestro que haya pasado desapercibido o que haya hecho su labor y en su momento haya decaído. Hay maestros muy importantes que entregaron sus enseñanzas, pero que cuando dejaron su cuerpo, asimismo, la gente dejó de seguirlos. En este caso, no. Ya Samael lleva más de 40 años de haber muerto, de haber dejado su cuerpo físico, y aún las escuelas gnósticas continúan vigentes. Las enseñanzas gnósticas siguen vigentes. Y estamos viendo que existen personajes importantes que
hablan con mucha claridad acerca de lo que es la gnosis. Ya no la gnosis, el boom mágico. Ahora se habla de una gnosis, de una forma de vida, una forma de vida, una forma así como el yoga, que es arte, ciencia, filosofía. Aquí en la gnosis también tenemos, la gnosis se finca sobre el arte, la ciencia, la filosofía y también la religión. Ahí tiene un agregado, la religión, que es el religar, volvernos a ligarnos en cuerpo, mente y espíritu, aquello que también la yoga también promueve. Y la gnosis como tal es un conocimiento pues muy profundo y de bastante trabajo, porque invita a que cada estudiante, cada persona que ingresa a la escuela gnóstica, comience a hacer un cambio psicológico para poder en verdad relacionarnos con la sociedad, para relacionarnos con nuestras familias en una forma más congruente, en una forma más sencilla, para relacionarnos, diríamos que no nada más en la sociedad, sino relacionarnos en la política, relacionarnos en el arte, en la filosofía, relacionarnos más y mejor con todo lo que nos rodea. Que el gnóstico sea un individuo congruente, que el gnóstico sea capaz de convivir en donde quiera que se ubique y que sepa manejar toda la naturaleza, que sepa manejar todo lo que existe en su entorno. Porque un gnóstico, un verdadero gnóstico, es un individuo que cuida el agua, el aire, las plantas. ¿Tenemos problemas? Bueno. ¿Me escuchas, Felipe? Otra vez la pantalla, un segundo. ¿Perdón? Estamos abriendo otra vez la pantalla. Ok. Entonces a ti también sí, te suceden efectos pero técnicos. puedes seguir hablando. Perfecto. Muy bien, muy bien. Así que el gnóstico, el verdadero gnóstico, el estudiante gnóstico verdadero que logra comprender la enseñanza, es una persona congruente con lo que piensa, con lo que dice, con lo que hace. Ese es el objetivo de estudiar la gnosis. Y como objetivo principal, trascender en este mundo, trascender, sobrepasar a los defectos psicológicos que cargamos, porque son tantos los defectos psicológicos, son tantos los aspectos del ego que necesitamos hacer un trabajo permanente con el propósito
de lograr un desarrollo espiritual. Eso fue una tarea que el maestro Samael desarrolló. Es un trabajo que él lo hizo, no nada más lo habló. Muy importante, porque él hizo cambios en sus aspectos psicológicos y al hacer cambios de su aspecto psicológico, todavía logró más poderes, muchos poderes que inclusive aquí podríamos comentar rápidamente. Él logró el dominio de la plástica. ¿Qué quiere decir esto? Él lograba modificar su rostro, su cuerpo a su antojo. Si él quería presentarse como joven, simplemente pasaba su mano por el rostro y con esto cambiar su presencia de un hombre maduro a un hombre joven o viceversa. Dio muestras de los cambios que él ejercía sobre sí mismo, tanto psicológico como físicos también. A él se le considera el avatar de Acuario, porque sus enseñanzas, aquellas que en aquel momento de sus primeros años pocos la entendieron, pocos la comprendieron, lograron sus enseñanzas ya en estas épocas son un poco más sencillas de comprender, son un poco más sencillas de entender. Lo que era difícil para hace 40, 50 años, en este momento ya van siendo más sencillas, porque él decía, estoy escribiendo para las nuevas generaciones, no para los viejos, aquellos de esa época. Son las nuevas generaciones las que van teniendo una nueva visión de lo que es la gnosis dejada por Samael Aun Weor, el avatar de la era de Acuario. Así que él antes de abandonar su cuerpo, dice, la única manera de trascender espiritualmente es trabajando el aspecto psicológico para eliminar los aspectos negativos que en nuestro interior cargamos. Ahí nos dejó esa tarea que debemos desarrollar quienes nos atrevemos a estudiar su obra, quienes nos atrevemos a decir que somos gnósticos. La palabra gnosis significa conocimiento, conocimiento interior, conocimiento de uno mismo. Por lo tanto, una persona que no se conoce a sí mismo no puede ser gnóstico. El esoterista, los esoteristas de aquella época o de ahora también, si no se estudian a sí mismos, si no se conocen a sí mismos, no son
gnósticos, son esoteristas, pero el esoterista que se dedica al conocimiento de sí mismo, entonces es un esoterista gnóstico. Así que la invitación para todas las personas que nos escuchan, para todas las personas que asisten a este congreso, pues de que ojalá puedan acercarse a las escuelas gnósticas y poder conocer algo de esta gran obra. Y si les gusta y si les llama la atención el cambio, pues van a tener el maravilloso resultado de ser felices en la vida. Hasta aquí mis palabras, mi estimado amigo Felipe, Anita, dejándolos con las últimas dos palabras, de que si hacemos este trabajo gnóstico, este trabajo de la gnosis, lograremos equilibrio y lograremos fraternidad. Equilibrio y fraternidad nos abren las puertas del mundo. Muchas gracias, Felipe. Muy bien, maestro. Un placer escucharlo y ha estado muy clara y muy bien expuesta toda su ponencia. Ahora vamos a abrir a aquellos que quieran preguntar. A ver. Tenemos una pregunta. ¿La gnosis es equivalente o se puede decir que sea como un equivalente al Jnana Yoga, es decir, al yoga del conocimiento del ser? Definitivamente, sí. En la gnosis se encuentra el estudio, vamos, en las enseñanzas del maestro Samael, se encuentra el resumen de todas las enseñanzas, las partes más importantes de cada una de las religiones o de cada una de las disciplinas. La gnosis contiene muchos datos informativos, mucho conocimiento de cada una de aquellas manifestaciones, disciplinas que sirven para el crecimiento espiritual. Muy bien. Nos hacen otra pregunta. ¿En el gnosticismo se incluye el estudio o la práctica del yoga? Existe el yoga, algunos ejercicios que le denominamos psicofísicos, desde lo que es la meditación y desde lo que son ejercicios que sirven para desarrollar la atención y mantener el cuerpo saludable, que es una de las funciones del yoga. Muy bien. Nos hacen otra pregunta. Si el maestro Samael dejó alguna sucesión discipular. He ahí, esto es una pregunta muy interesante, muy importante. Muchos se han adjudicado la designación como patriarcas. El maestro Samael fue el patriarca de la iglesia gnóstica, de las instituciones gnósticas, de todo lo que tenía que ver con la gnosis. Él era el señor
la fuente del conocimiento, diríamos así. Y obviamente cuando él deja su cuerpo físico, muchos quisieron ser los gobernantes en turno, pero tal parece que no fue así. Hay quienes muestran documentos diciendo que el maestro se los dejó por escritos, que sería el segundo patriarca, pero no es cierto, no es cierto. Lo más cercano a la verdad sería que el maestro, su nombre físico, Julio Medina Vizcaíno, fue el más cercano al maestro Samael y que en algún momento le dijo, cuando yo falte, tú le sigues, porque Julio Medina Vizcaíno era un discípulo avanzado y él sí puede ser creíble de que hubiera sido elegido, pero era un nombramiento que ya, había pasado ya varios años y que podía haber sido desestimado. Sin embargo, este Julio Medina, que era el maestro Garga Cuchines, él se autodenominó patriarca segundo. Y bueno, él tenía una conducta muy congruente. Era un individuo que quizás por todo su esfuerzo, por todo su trabajo, se merecía que fuera el segundo a bordo, fuera su reemplazo, que no, por supuesto, en las capacidades que tenía Samael. De lo contrario, otros patriarcas que han salido por allí son falsos patriarcas. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuál es el trabajo psicológico que el maestro Samael de alguna manera innovó y complementó, ¿verdad?, a todo ese trabajo más mágico, esotérico que se hizo en un principio? Así, un resumen. Sí. El asunto, él se dedica más, él era un buen, tendría una maravillosa capacidad para la meditación. Él había sido entrenado, tenía una maravillosa experiencia en la meditación. Por lo tanto, él procuró que sus discípulos meditaran, que se involucraran en ese ejercicio de la meditación, para que pudieran tener sus propias comprobaciones. Él invitó continuamente a la gente a la eliminación de los defectos psicológicos, porque todos los seres humanos tenemos miles de defectos psicológicos que unos con otros se acompañan, unos con otros se ayudan. Y esto hace que el individuo no logre un desarrollo espiritual. Por el contrario, generalmente se tiene un desarrollo intelectual y él no estaba muy de acuerdo en el desarrollo intelectual, porque eso simplemente queda en la memoria. Pero la conciencia que desarrollada porque los elementos psicológicos
indeseables, como él lo mencionaba, se iban eliminando, asimismo la conciencia se iba acrecentando. Y lo que ya está en conciencia es lo que verdaderamente se puede considerar como evolutivo, lo que nos hace dar cuenta de en dónde estamos y para dónde vamos. Y por supuesto, de dónde venimos. Mientras no exista ese grado de conciencia y no se logre acrecentarla cada día más, entonces nos volvemos mecánicos. Mecánicos en nuestras acciones. Acciones que no van a trascender, que no van a hacer que nosotros pasemos a un estado mejor, a un estado superior de nuestro espíritu. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen, ¿el vegetarianismo cómo se ve en la gnosis? Bien. De pronto, el maestro Samael, allá en sus primeros años, él entró en el vegetarianismo y escribió acerca del vegetarianismo, recomendándolo para que sus discípulos lo siguieran. Pero, terrible historia, porque se enfermó el maestro Samael y así que para poder mejorar su salud, le recomendaron que comiera carne. Y entonces le prepararon alimentos, caldos de carne, así bastante sustanciosos. Y con eso recuperó la salud. Por lo tanto, él decidió cambiar su discurso por la experiencia que había tenido y dijo que recomendaba que por lo menos una vez a la semana se comiera carne, porque aquellas proteínas que estaban en este nutriente no las conseguían tan fácilmente en los alimentos vegetales. Y yo, de lo que sé, agregando un tantito, es de que cuando una persona hace esfuerzos mayores, cuando una persona tiene un esfuerzo mayor, un ejercicio mayor en el desarrollo de su vida, pues necesita nutrirse muy bien. Y en los vegetales sí existen las proteínas, sí existen muchos elementos importantes de nutrición, pero como que no alcanzan a ser lo suficientemente fuertes para mantener esas jornadas difíciles de trabajo. Pero eso ya es una parte agregada que he podido entender. Bien, otra pregunta que nos hacen, en la enseñanza gnóstica, ¿existe relación entre la teogonía cristiana, las teogonías orientales como el budismo y las teogonías precolombinas como la maya? Definitivamente, definitivamente sí. Aquí los aspectos gnósticos mucho tenemos que ver con el budismo tibetano, también con el budismo zen. Y podemos conocer también de la antropología azteca, de la antropología maya, ver allí cómo
nuestros antepasados llevaban el conocimiento gnóstico, diríamos, poniéndole como título la palabra gnosis. Llevaban ese conocimiento, lo vivían ese conocimiento. Y nosotros lo estudiamos para podernos dar cuenta de que nosotros no estamos, diríamos, inventando, sino que estamos siguiendo aquellas culturas, aquellas enseñanzas de las diferentes culturas por las que ha atravesado la humanidad. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen: ¿el orgasmo en la pareja gnóstica qué papel juega? Bien. El ser humano ha jugado mucho con el aspecto sexual. Lamentablemente, el ser humano, vamos a decirlo con las palabras del maestro Samael, el animal intelectual, refiriéndose a los hombres, a los seres, a estos seres, hombres y mujeres, que no tienen conocimiento, se desgastan en su energía sexual. Entonces, cada orgasmo es un desgaste, es acabar con muchas sustancias nutritivas que el organismo tiene. Y es acabar innecesariamente, no se necesita. Entonces, para ello, el maestro recomendó lo que era la alquimia sexual. Y la alquimia sexual es un ejercicio de unión hombre-mujer en el que pueden estar sexualmente unidos, pero sin llegar al orgasmo, sin llegar a la eyaculación, haciendo ejercicios respiratorios para poder bajar un poco la intensidad de lo que la pasión genera, para darse cuenta en el momento de la unión sexual, darse cuenta el individuo que necesita o que puede controlar sus impulsos y utilizar la energía que tiene para subliminarla y nutrir su cerebro, nutrir sus órganos. A ver si no estoy mal, cerebrizar el sexo y cerebrizar el sexo y, ¿cómo lo diríamos de otra manera? O invertido. Ahorita se me fue la palabra. Bueno, la fuerza sexual, la energía sexual cumple un papel muy importante en el desarrollo de la vida, en el desarrollo de todos nuestros órganos vivos. Así podremos tener una vida mucho más sana, mucho más agradable. Otra pregunta que nos hacen: en el Tantra enseñan a que el hombre tenga orgasmos sin eyacular. ¿Es correcto eso? Lograr el orgasmo sin eyacular es una acción interna. Y esa acción interna es una explosión de energía que va
a repercutir en todo el organismo. Está bien, pero lamentablemente es un ejercicio que no cualquiera puede llegar a desarrollarlo. Por supuesto que está la práctica y como estudiantes despacio vamos adquiriendo la capacidad para desarrollar todo esto. Bien. Otra pregunta. Algunos gnósticos están en desacuerdo con el yoga. ¿Qué opinión al respecto? Bueno, no con todas las disciplinas yoga, porque hay yogis que solo trabajan el aspecto material, el aspecto físico. Pero hay disciplinas yogis que trabajan el aspecto psicológico. Así que quienes trabajan ese aspecto psicológico, quienes utilizan la meditación, quienes buscan la trascendencia, no, son perfectamente bien recibidos en la gnosis. Perfecto. Bueno, pues aquí nos dicen seminizar el cerebro y cerebrizar el semen. Así es, cerebrizar el semen y seminizar el cerebro. Eso se hace en base a lo que es la alquimia sexual. Ah, perfecto. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, vamos a agradecer al maestro Imperator Gómez su excelente ponencia y agradecer mucho el que efectivamente siempre que prevalezca esto que nos ha mencionado ambos ponentes en el día de hoy, evolucionar y poner lo mejor de cada uno al servicio del amor y la felicidad, pues vamos todos, ¿verdad?, en el buen camino. Y son tiempos que efectivamente, como muy bien ha mostrado el maestro Imperator, de modelos X hay que actualizar, porque si no, claro, el tiempo, la evolución camina. Si no nos adaptamos, pues indudablemente cometeríamos un gran error. Entonces, maestro, si quiere dirigir alguna palabra antes de terminar, agradecidos. Muchas gracias, mi estimado maestro Felipe. Gracias a tu buena esposa, Anita, y a todos los que nos escuchan, invitarlos a seguir avanzando en los caminos de la espiritualidad y especialmente a la congruencia para que seamos ejemplo para los demás. Que la gente que vea en nosotros, aunque no le hablemos, aunque no transmitamos palabras, pero que quizás el ejemplo sea una maravillosa forma de ir entregando las enseñanzas por el mundo. A todos los que nos escuchan, que sean bienvenidos a la fraternidad, al equilibrio psicológico. Muchas gracias, maestro. Textos. Bien, ahora ya antes de terminar voy a comentar. Mañana hay dos ponencias. Una es Soft Yoga, el arte de la serenidad y claridad mental. El ponente es el profesor Óscar Vilargunté.
Y la segunda ponencia es yoga psicoemocional, el reverendo Gappa Mario Andrés García. Entonces, les invitamos a que continúen asistiendo, participando, porque indudablemente esto es bueno en función de que interactuemos y ayudemos a los demás, porque si no, pues, bueno, deja de cumplir esa misión de, como hemos hablado, ¿no? De armonía, felicidad, etcétera. Entonces, yo ya me despido. Namaskar y hasta mañana. Muchas gracias.